Buenas noches, querido oyente. Bienvenidos a la serie de mitología nórdica. Hoy cruzamos las puertas doradas de Asgard hacia esa frontera ambigua entre dioses y gigantes, para adentrarnos en el mundo de la figura más polémica y misteriosa de la mitología nórdica, Loki. Narramos la historia del personaje más complejo de Asgard, aquel que es tanto el salvador de los dioses como el arquitecto de su ruina, el maestro inigualable de la astucia y el caos. Todos tenemos alguna idea sobre Loki, gracias a las películas de Hollywood. Pero con esta historia descubrirán quién fue realmente, qué poderes poseía y su verdadero papel en la cosmología nórdica. En este video, verán que Loki no es solo un embaucador, sino también una figura clave en la creación de los tesoros más valiosos de los dioses. Verán qué desastres provocó su famosa astucia, tanto para él como para todo Asgard. Loki era conocido, ante todo, como el dios del cambio y la transformación. Prepárense para descubrir su historia de hermandad de sangre con Odín, cómo Thor obtuvo su martillo Mjolnir, su papel en la trágica muerte de Balder y su destino inevitable en el Ragnarok. ¡Qué personaje, ¿verdad? Prepárense, porque cuando esta historia termine, tendrán mucho que contar sobre Loki. Antes de comenzar el video, para que continúen las series de mitología y podamos realizar investigaciones profundas sobre otros dioses mitológicos, por favor, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal. Realmente necesitamos tu apoyo para que estas historias olvidadas salgan a la luz. Ahora, por favor, detente, dale a me gusta y suscríbete al canal. Respira hondo. La historia de Loki, el señor de la astucia y el caos, comienza ahora. En la cosmología nórdica, los 9 mundos existían en las ramas y raíces del colosal árbol del mundo llamado Yggdrasil. Cada uno de estos 9 mundos albergaba a diferentes seres. Asgard pertenecía a los dioses, Midgard a los humanos y Jotunheim a los gigantes. Y fue precisamente allí, en las tierras frías y heladas de Jotunheim, donde nació Loki. El padre de Loki era Farbauti, uno de los guerreros más fuertes entre los gigantes. Su nombre, en nórdico antiguo, significaba golpeador peligroso. Su madre era conocida como Laufey o Nal, términos que significan hoja o aguja. Algunas fuentes mitológicas relatan que Laufey era un espíritu de los árboles, un ser conectado con las fuerzas misteriosas de la naturaleza. Loki tenía otros 2 hermanos, Baileistre y Helblindi. Sin embargo, aparecen muy poco en los relatos mitológicos. Era como si Loki hubiera nacido para vivir su destino en soledad. Los textos mitológicos no ofrecen mucha información sobre la infancia de Loki, pero está claro que fue diferente desde temprana edad. No era fuerte ni rudo como los demás gigantes. Carecía de fuerza física, pero su mente era afilada como un cuchillo. Poseía la capacidad de cambiar de forma, un don innato. Algunas fuentes dicen que era una herencia mágica de su madre. Loki podía ser hombre en un momento y mujer al siguiente. Podía adoptar forma animal, disfrazarse de humano, o incluso transformarse en el insecto más pequeño. Esta capacidad de metamorfosis lo convertía en uno de los personajes más peligrosos e impredecibles de la mitología. Mientras vivía en Jotunheim, el joven Loki nunca sintió que perteneciera allí. Era demasiado débil entre los gigantes y demasiado extraño para los dioses, pero era inteligente.
muy inteligente, y esa inteligencia atraería la atención de Odín, el líder de los dioses. Odín era un dios que perseguía todo el conocimiento, que sacrificó su ojo para ver el futuro y que colgó de Yggdrasil durante 9 días y 9 noches. Él sabía que el poder no solo provenía de la fuerza, la inteligencia, la astucia, la estrategia, eran tan valiosas como la fuerza bruta, y vio exactamente eso en Loki. Un día, de una manera que no se explica completamente en los relatos mitológicos, Odín y Loki se reunieron. Los dos seres se miraron, y nació un entendimiento entre ellos. Tal vez Odín vio en Loki su propio lado oscuro. Tal vez Loki encontró en Odín a una figura que lo aceptaría. Ambos hicieron un juramento de hermandad de sangre. Este juramento, en la antigua sociedad nórdica, era un vínculo incluso más fuerte que el parentesco biológico. Los hermanos de sangre se debían lealtad eterna. Mezclaron su sangre, pronunciaron los votos, y así, a pesar de ser un gigante, Loki pudo cruzar las puertas de Asgard. Ahora, él también era parte del mundo de los dioses. Sin embargo, esta integración nunca fue completa. Los demás dioses de Asgard siempre miraron a Loki con sospecha. Thor no lo quería mucho, aunque confiaba en su ingenio. Frigg lo encontraba peligroso. Heimdall, por su parte, nunca confió en él. Loki siempre fue el extraño en el interior, aceptado, pero nunca plenamente integrado. Esta posición ambigua moldeó su carácter. Ni totalmente dios, ni totalmente gigante, ni totalmente amigo, ni totalmente enemigo. Loki era un ser que vivía en las fronteras, que doblaba las reglas y que no encajaba en ninguna categoría. Los primeros años de Loki en Asgard revelaron claramente su naturaleza dual. Era tanto un aliado útil como un provocador de problemas. Aunque los dioses no confiaban en él, necesitaban sus habilidades. Y Loki sabía exactamente cómo usar esa necesidad en su propio beneficio. Una de las historias más famosas trata sobre cómo se obtuvieron los tesoros más valiosos de los dioses. Una noche, Loki decidió gastar una broma. Sif, la esposa de Thor, tenía una larga cabellera que brillaba como el oro. Era tan hermosa que todo Asgard la admiraba. Loki entró en la habitación de Sif mientras ella dormía y le cortó todo el cabello. Por la mañana, los gritos de Sif sacudieron Asgard. Thor, enfurecido, atrapó a Loki por el cuello y juró que lo despedazaría si no recuperaba el cabello de Sif. Preso del pánico, Loki viajó a Svartalfheim, el reino de los enanos. Allí encontró a los maestros artesanos conocidos como los hijos de Ivaldi. Les rogó que lo ayudaran, y los enanos crearon una cabellera mágica hecha de oro puro que, al ponerse sobre la cabeza de Sif, crecería como cabello real, y sería más bella que nunca. Pero Loki no se detuvo allí. Aprovechó que los enanos estaban trabajando para pedirles 2 cosas más. Para Odín, la lanza Gungnir, que nunca erraba el blanco, y para Freyr, el barco Skidbladnir, que siempre encontraba viento favorable y podía plegarse como un trozo de tela para guardarse en el bolsillo. Mientras regresaba a Asgard, con estos magníficos regalos, Loki se detuvo en otro taller de enanos, el de los hermanos Brokkr y Eitri. Con arrogancia, les mostró las obras de los hijos de Ivaldi y apostó a que no podrían crear algo superior. La apuesta era simple. Si Brokkr y Eitri ganaban, la cabeza de Loki sería suya. Los hermanos aceptaron el desafío. Eitri comenzó a forjar. Primero creó a Gullimbursti, un jabalí de cerdas de oro que brillaba en la oscuridad y podía correr por aire y agua. Segundo,
Creó a Draupnir, un anillo que cada 9 noches producía 8 anillos de oro nuevos. Para la tercera y última obra, Eitri empezó a forjar un martillo especial. Fue entonces cuando Loki intervino. Se transformó en una mosca y picó a Brokkr mientras éste accionaba el fuelle. Brokkr no se detuvo, pero en el último momento hubo un pequeño error. El martillo, llamado Mjolnir, se completó. Nunca fallaba al ser lanzado y siempre regresaba a la mano de su dueño. Pero su mango quedó corto debido a la artimaña de Loki. Ambos grupos presentaron sus obras ante los dioses en Asgard para que ellos decidieran. Odín recibió a Gungnir, Thor tomó el Mjolnir y sintió su poder, y Freyr montó a Gullimbursti con alegría. La decisión fue unánime. Brokkr y Eitri habían ganado. La cabeza de Loki les pertenecía. Loki intentó escapar, pero Thor lo capturó. Brokkr sacó su cuchillo, pero Loki usó un último truco. La apuesta era por su cabeza, pero no incluía su cuello. Si Brokkr dañaba su cuello, rompería el contrato. Los dioses tuvieron que aceptarlo. Furioso, Brokkr cosió los labios de Loki. Durante un tiempo, Loki permaneció en silencio, pero finalmente rompió los hilos. Podía hablar de nuevo, podía engañar de nuevo. Este evento resume a la perfección la naturaleza de Loki. Crea un problema, luego lo soluciona, pero al hacerlo genera un caos mayor. Los dioses se enfurecen con él, pero al mismo tiempo se vuelven más poderosos gracias a sus regalos. Loki era, para Asgard, tanto una bendición como una maldición. Asgard, a pesar de ser el reino de los dioses, era vulnerable. Tras una antigua guerra, sus murallas habían quedado destruidas y sin reparar. Los dioses estaban preocupados. Los gigantes podrían atacar en cualquier momento, pero reconstruir murallas tan colosales llevaría años de un trabajo inmenso. Mientras discutían cómo resolverlo, un extraño maestro constructor llegó a las puertas de Asgard. El hombre era una figura imponente. Su apariencia no era la de un humano ordinario, pero no estaba claro qué era exactamente. Hizo una oferta a los dioses. Construiría todas las murallas de Asgard él solo, en solo un invierno, y medio 3 estaciones de invierno. Las murallas serían tan fuertes que ningún ejército de gigantes podría cruzarlas. Pero, a cambio, pidió un precio. Quería el sol, la luna, y a la diosa Freyja. Los dioses quedaron conmocionados. El sol y la luna eran la luz de todos los mundos, y Freyja era la diosa del amor y la guerra, uno de los tesoros más valiosos de Asgard. Era imposible aceptar, pero en ese momento, Loki intervino con una solución. Se le daría al constructor solo un invierno, no 3, y no podría recibir ayuda de nadie. Bajo esas condiciones, terminar el trabajo era imposible. Si no lo lograba a tiempo, no recibiría nada. Pero si lo lograba, los dioses cumplirían su palabra. El constructor lo pensó y puso una condición más. Debía poder usar a su caballo, Svadilfari. Los dioses aceptaron. Después de todo, ¿qué tanto podría ayudar un solo caballo? Loki sonrió. El plan parecía infalible. Se firmó el acuerdo y el constructor se puso a trabajar. Sin embargo, los dioses pronto enfrentaron una realidad aterradora. El maestro y su caballo trabajaban a una velocidad asombrosa. Svadilfari cargaba bloques de piedra gigantescos él solo, trabajando día y noche sin descanso. Pasaron los meses y las murallas se elevaban rápidamente. Al llegar el tercer mes, el pánico cundió en Asgard.
El constructor realmente iba a terminar a tiempo. Cuando solo faltaban 3 días para el final del invierno, las murallas estaban casi listas. Solo faltaba la puerta. Los dioses se volvieron hacia Loki. Fue su idea. Él los había convencido de aceptar ese contrato terrible. Ahora debía encontrar una solución. Thor levantó su Mjolnir con furia. Si Loki no resolvía el problema, lo despedazaría. Loki huyó aterrorizado hacia lo profundo del bosque y trazó un plan. A la mañana siguiente, cuando el constructor salió con Svadilfari para colocar las últimas piedras, una hermosa yegua salió del bosque. La yegua cortejó a Svadilfari y comenzó a correr hacia la espesura. Svadilfari, llevado por sus instintos, la persiguió. El constructor gritó y llamó a su caballo, pero fue en vano. Ambos caballos desaparecieron en el bosque durante todo el día. El constructor enloqueció. Sabía que sin su caballo no podría mover las últimas piedras. Su furia fue tal que reveló su verdadera forma. Era un gigante, un Hrimthurs, gigante de escarcha. Había intentado engañar a los dioses, pero ahora el trato se había roto. El tiempo se acabó, y las murallas estaban incompletas. Thor, al ver la verdadera identidad del gigante, no dudó. Alzó el Mjolnir, y de un solo golpe, destrozó la cabeza del gigante, cuyo cuerpo cayó al pie de las nuevas murallas de Asgard. Los dioses respiraron aliviados. Loki, en el último momento, lo había solucionado de nuevo, pero la historia continuó. Meses después, Loki regresó a Asgard con un pequeño potro de 8 patas llamado Sleipnir. Loki, en forma de yegua, se había apareado con Svadilfari y había traído al mundo a esta criatura extraordinaria. Sleipnir era capaz de correr por los 9 mundos, por aire, tierra y mar. Loki se lo regaló a Odín, quien lo aceptó como su montura personal, convirtiéndose en una de las criaturas más famosas de la mitología. Este evento muestra hasta qué extremos podía llegar Loki. Era capaz de usar su propio cuerpo como una herramienta. Las fronteras de género no lo detenían. Intentó cualquier camino para salvar a los dioses, pero esos caminos siempre eran oscuros y perturbadores. En Asgard había un dios amado por todos, Balder, hijo de Odín y Frigg, hermano de Thor. Balder era el símbolo de la luz, la belleza y la pureza. Su sonrisa disipaba la oscuridad y sus palabras consolaban los corazones. Todos los dioses lo amaban y todas las criaturas lo respetaban. Balder era la esperanza de Asgard, pero una noche, Balder comenzó a tener pesadillas. Vio su propia muerte en esos sueños. Un final oscuro, asfixiante e inevitable. Frigg, horrorizada por los sueños de su hijo, decidió hacer todo lo que una madre podía hacer. Recorrió cada rincón de los 9 mundos y tomó juramento a cada ser, cada objeto y cada elemento, al fuego, al agua, a los metales, las piedras, los árboles, los animales, las enfermedades y los venenos. A todos les hizo jurar que no dañarían a Balder. Y casi todo juró. Entenvermeros a Mondomero, Entendescungon Gorida del Ido. Todo el universo protegería a Balder. Al enterarse, los dioses se aliviaron. Balder era ahora inmortal. No podía ser dañado. Para celebrarlo, inventaron un juego. Balder se ponía en el centro y los dioses le lanzaban todo tipo de armas, piedras y hachas, pero nada le hacía daño. Todo cambiaba de dirección o se volvía inofensivo antes de tocarlo. Este juego se convirtió en una de las actividades más divertidas de Asgard. Todos reían, y Balder sonreía, pero Loki observaba esta felicidad.
y algo se movía en su interior. Quizás era envidia, quizás inquietud, o quizás simplemente el llamado natural del caos. Loki se disfrazó de anciana y visitó a Frigg. Mientras conversaban, preguntó inocentemente: ¿realmente todo juró? ¿No hay ninguna excepción? Frigg pensó, y luego recordó. Al oeste del Valhalla había una planta pequeña e inofensiva, el muérdago Mistelto. Era tan joven y débil que Frigg pensó que no valía la pena tomar su juramento. Solo una planta. ¿Qué podría hacer? Loki sonrió. Tenía la información que necesitaba. Fue de inmediato al oeste del bosque, encontró el muérdago y lo cortó con cuidado. Luego, lo transformó en una flecha afilada. Al regresar a Asgard, los dioses seguían lanzando cosas a Balder. Todos se divertían. Pero en un rincón, el dios ciego Hödr estaba sentado solo. Al no poder ver, Hödr no podía participar en el juego. Loki se le acercó y, con tono amistoso, le preguntó: ¿por qué no participas? Hödr respondió con tristeza: es que no puedo ver. No sé hacia dónde lanzar. Melocarnorse. Es que no puedo ver. Loki dijo que quería ayudarle. Tenía una flecha. Se la daría a Hödr y guiaría su brazo. Hödr aceptó. Después de todo, nada podía dañar a Balder, ¿verdad? Loki puso la flecha de muérdago en la mano de Hödr y dirigió su brazo hacia Balder. Hödr lanzó la flecha, y en ese instante, la historia de Asgard cambió para siempre. La flecha se clavó en el pecho de Balder. Él se tambaleó, sus ojos se agrandaron y cayó al suelo. Silencio. Luego, el grito de Frigg. Los dioses corrieron, pero era demasiado tarde. Balder, el dios de la luz, había muerto allí mismo. El caos se desató. Los dioses lloraron, Frigg gritó y Odín se llevó las manos a la cabeza, porque sabía lo que significaba esta muerte. El Ragnarok se acercaba. El fin del mundo era ya inevitable. Hödr estaba horrorizado, sin entender lo que había hecho. Pero Loki se retiró en silencio. Nadie lo había notado. Todavía, el funeral de Balder se celebró con una gran ceremonia. Su cuerpo fue puesto en un barco, se le prendió fuego y se lanzó al mar. Todos los dioses lloraron. Frigg buscó un rayo de esperanza y llamó a otro de sus hijos. Hermod. Le pidió que fuera al Helheim, el reino de los muertos. Quizás Hel, la diosa de la muerte, devolvería a Balder. Hermod montó en Sleipnir, el caballo de Odín, y viajó durante 9 días y 9 noches. Al llegar a las puertas del Helheim, habló con la diosa Hel. Ella era un ser frío y sin emociones. Pero escuchó la petición de Hermod y puso una condición. Si cada ser, cada objeto y cada criatura en los 9 mundos lloraba por Balder, lo dejaría volver. Pero si tan solo un ser no lloraba, Balder se quedaría para siempre en el Helheim. Hermod regresó a Asgard y dio la noticia. Los dioses actuaron de inmediato. Se enviaron mensajeros a todos los mundos, y el milagro ocurrió. Todo lloró por Balder. Humanos, gigantes, enanos, elfos, animales, plantas, piedras, minerales. Todo derramó lágrimas. Solo hubo una excepción. En una cueva estaba sentada una vieja giganta llamada Thök. Los mensajeros llegaron a ella y le pidieron que llorara por Balder. Pero la anciana se negó. Con voz fría dijo: Balder no me dio nada. No lo amé en vida, no lo amaré en la muerte. Que Hel se lo quede. Y no lloró. Aquella anciana era Loki. Un último truco, una última traición. Balder no pudo regresar.
se quedó en Helheim hasta el Ragnarok, y los dioses finalmente descubrieron la verdad. Comprendieron lo que Loki había hecho. El tiempo de perdonarlo había pasado. Tras la muerte de Balder, Loki huyó. Se escondió en las montañas, en lo profundo de los bosques, en lugares donde nadie pudiera encontrarlo. Se construyó una casa con 4 puertas, una hacia cada dirección, para poder ver a los dioses sin importar por dónde llegaran. De día se transformaba en salmón y nadaba en el río. De noche permanecía en forma humana, trazando planes de escape. Pero Odín lo veía todo. Se sentó en su trono Ahlitskhalf y escudriñó los 9 mundos hasta encontrarlo. Los dioses se pusieron en marcha de inmediato. Thor, Tyr, Heimdall y los demás partieron hacia su escondite. Loki los vio de lejos, se convirtió en salmón y saltó al río, pero los dioses estaban preparados. Tejieron una red, la sujetaron desde ambas orillas y lo atraparon. Thor lo agarró con sus manos desnudas, apretándolo tan fuerte que la mitología dice que, desde aquel día, la cola de los salmones es delgada. No llevaron a Loki a Asgard, eligieron un lugar mucho más oscuro, una cueva profunda en las entrañas de la tierra. Pero el castigo no había terminado. En Tinondoserando, en trigo como turdado, los dioses trajeron a los hijos de Loki, Narfi y Vali, nacidos de su esposa Sigyn. Transformaron a Vali en un lobo, y éste atacó a su propio hermano Narfi, despedazándolo. Loki fue obligado a mirar cómo un hijo suyo mataba al otro. Luego, los dioses tomaron las entrañas de Narfi, las transformaron con magia y las volvieron tan sólidas como el hierro. Acostaron a Loki sobre 3 grandes rocas, una bajo sus hombros, otra bajo su cintura y otra bajo sus rodillas. Con las entrañas de Narfi lo ataron a esas piedras, y las entrañas se petrificaron, convirtiéndose en cadenas irrompibles. Pero los dioses no se detuvieron allí. Skadi, una giganta que sentía un odio especial por Loki porque él había causado la muerte de su padre, encontró una serpiente venenosa y la colocó en el techo de la cueva, justo encima de él. De la boca de la serpiente goteaba veneno constantemente, gota a gota, sobre el rostro de Loki. Cada vez que el veneno tocaba su piel, Loki gritaba de dolor. Su cuerpo se retorcía con tal violencia que las rocas temblaban. Según la mitología, así es como se originan los terremotos. Las convulsiones de dolor de Loki sacuden el mundo. Sin embargo, alguien permaneció al lado de Loki, su esposa Sigyn. Ella no lo abandonó incluso después de todo lo ocurrido. Se quedó con él en la cueva, sosteniendo un cuenco justo debajo de la serpiente para recoger el veneno. Durante horas, días, meses y años, Sigyn nunca se rindió. La esposa fiel permaneció junto a su esposo sufriente. Pero cuando el cuenco se llenaba, Sigyn debía retirarse por unos segundos para vaciarlo. En ese breve instante, el veneno volvía a caer sobre el rostro de Loki, quien gritaba de nuevo y hacía que el mundo volviera a temblar. Así, Loki fue condenado a esperar en esa cueva oscura, atado con las entrañas de su propio hijo bajo una serpiente que destila veneno, hasta el Ragnarok. Pasaron los años y los siglos, y Loki permaneció allí. Pero las cadenas no durarían para siempre, porque la mitología dice que todo tiene un final. Y las cadenas de Loki, cuando llegara el momento, también se romperían. Los textos del Voluspa y otros relatos de la Edda sugieren que el sufrimiento de Loki es una metáfora universal. Está castigado pero no destruido, controlado pero no eliminado, porque el caos nunca puede ser erradicado por completo. Solo puede ser reprimido temporalmente. Y el caos reprimido siempre regresa,
más fuerte y más destructivo. Al castigar a Loki, los dioses sellaron su propio destino. La venganza de Loki sacudiría el mundo entero en el Ragnarok. Su ira sería el principio del fin. Las cadenas se romperían. Loki quedaría libre y entonces ningún poder podría detenerlo. En la cueva, en la oscuridad, Loki esperaba. Y con cada año que pasaba, las grietas en las cadenas crecían un poco más. Cada terremoto era un recordatorio de que su poder seguía allí. Mientras los dioses vivían sus vidas en Asgard, Loki esperaba en la penumbra, contando no los días, sino la llegada del final. Hacia el final de los tiempos, las señales comenzaron a aparecer. Llegó el Fimbulvetr, el gran invierno. Durante 3 años, el sol no se mostró. El hielo y la nieve lo cubrieron todo. Los hombres pasaron hambre, lucharon y se mataron entre sí. El hermano mató al hermano. El padre traicionó al hijo. La moral colapsó y el orden desapareció. Los dioses observaron desde Asgard y supieron que el momento había llegado. Los cielos se rasgaron. El Naglfar, ese barco terrorífico hecho con las uñas de los muertos, apareció en el mar. Los gigantes subieron a bordo buscando un líder. Y en ese momento, en la cueva oscura, las cadenas de Loki finalmente se rompieron. Las entrañas petrificadas se hicieron añicos. Loki se puso en pie. Por primera vez en siglos, era libre. Su rostro estaba marcado por el veneno y el dolor, pero sus ojos brillaban. El tiempo de la venganza había llegado. Loki salió de la cueva y fue directo al Naglfar. Los gigantes lo vieron y lo reconocieron. El Loki traicionado, encadenado y castigado por los dioses. Ahora, él era su guía. Loki tomó el timón y trazó la ruta hacia Asgard. Ejércitos de gigantes le siguieron. Surtr, el gigante de fuego, llegó con las llamas de Muspelheim. El lobo Fenrir, hijo de Loki, se libró de sus ataduras y comenzó a aullar. Jormungandr, la serpiente del mundo, emergió de las profundidades del océano y atacó las costas. Heimdall, el guardián de Asgard, sopló su cuerno Gjallarhorn. Su sonido resonó en los 9 mundos. Los dioses tomaron sus armas y vistieron sus armaduras. Odín montó a Sleipnir. Thor empuñó el Mjolnir. Tyr, Freyr y todos los dioses guerreros marcharon hacia la llanura de Vigrid. Los guerreros del Valhalla, los Einherjar, salieron por las puertas. Innumerables guerreros estaban listos para luchar junto a los dioses. Los 2 ejércitos se encontraron en Vigrid. El cielo se oscureció, cayeron rayos, y el trueno rugió, y entonces comenzó la batalla. Odín atacó directamente a Fenrir, pero el lobo lo devoró. El padre de los dioses murió en las entrañas de la bestia. Thor se enfrentó a Jormungandr. Los 2 enemigos ancestrales lucharon por última vez. Thor aplastó la cabeza de la serpiente con su martillo, pero el veneno de la criatura lo alcanzó. Dio 9 pasos y cayó al suelo, muerto. Tyr luchó contra Garmr, el perro del Hel. Ambos se mataron entre sí. Freyr, desprovisto de su espada, quedó vulnerable ante Surtr, y el gigante de fuego lo consumió en llamas. La batalla fue una masacre. Hubo innumerables muertos en ambos bandos. La sangre regó la tierra de Vigrid. Y en medio de este caos, Loki y Heimdall se encontraron. 2 enemigos acérrimos. Heimdall nunca había querido a Loki. Siempre lo vio como un peligro. Loki, por su parte, odiaba la justicia y la falta de compromiso de Heimdall. Ahora, en el fin del mundo, estaban frente a frente. Las espadas chocaron. La espada Hofud de Heimdall se encontró con la daga de Loki.
Ambos estaban heridos. Ambos estaban exhaustos. Pero ninguno retrocedió. Heimdall lanzó una estocada y clavó su espada en el pecho de Loki. Pero al mismo tiempo, Loki hundió su daga en el corazón de Heimdall. Los dos enemigos murieron en los brazos del otro. Cayeron juntos. Murieron juntos. Cuando la batalla terminó, la llanura de Vigrid estaba llena de cadáveres. Los dioses murieron. Los gigantes murieron. Surtr levantó su espada de fuego y envolvió al mundo entero en llamas. Yggdrasil ardió. Los 9 mundos se incendiaron. El océano comenzó a hervir. El cielo colapsó y todo se hundió en la oscuridad. Pero el Voluspa, el poema profético de la mitología nórdica, no termina aquí. Dice que tras la oscuridad nacerá una nueva luz. El mundo volverá a reverdecer. Balder regresará del reino de los muertos. Habrá nuevos dioses y nuevos humanos. Pero Loki ya no estará allí. Su historia concluyó con el Ragnarok. El papel de Loki en la mitología no era solo ser un villano. Él representaba el cambio. Era la fuerza del caos, el desorden dentro del orden. Los dioses lo necesitaron, pero no pudieron controlarlo. Lo castigaron, pero no pudieron eliminarlo. Porque el caos es parte del universo. La creación y la destrucción son 2 caras del mismo ciclo. Loki no era ni totalmente bueno ni totalmente malo. Era un ser que oscilaba entre 2 extremos, que no encajaba en ninguna categoría y que vivía en las fronteras. El pueblo nórdico lo entendía porque la vida también es así. No siempre es clara, no siempre es blanco o negro. A veces, los mayores salvadores pueden ser también la mayor amenaza. La historia de Loki resuena incluso miles de años después porque representa el lado oscuro de la humanidad, nuestros deseos ocultos, nuestra ira reprimida. Él es el embaucador que llevamos dentro, la voz que cuestiona las reglas y desafía los sistemas. Y quizás por eso, Loki nunca será olvidado. Murió en el Ragnarok, pero vivirá para siempre en las leyendas. La historia de Loki, el señor de la astucia y el caos, termina aquí.